¿Cómo están, chicos y chicas de tercero de secundaria? Bueno, el día de hoy explicaré el tema correspondiente al área de física que corresponde a este tema tan importante que es la introducción a la trigonometría. Bueno, el manejo del cálculo trigonométrico facilita en gran medida el trabajo cuantitativo en muchos capítulos de la física, no solamente en tercero de secundaria, sino hasta sexto de secundaria. Entonces, en este tema veremos qué es un triángulo rectángulo, cuáles son las partes que lo componen. ¿Está bien? Bueno, la parte teórica no es muy larga, simplemente involucra estas 4 características que voy a mencionar a continuación. El primero, la característica de todo triángulo rectángulo es la tener un ángulo recto de 90 grados. Número 2, los lados que forman el ángulo recto se denomina cateto y el lado opuesto al ángulo se denomina hipotenusa, que ahorita lo voy a explicar. Número 3, la suma de los ángulos de cualquier triángulo rectángulo es siempre de 90 grados. Y número 4, en todo triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, para entender qué es el teorema de Pitágoras, ya ustedes han debido revisar el video anterior a este, ¿verdad? Este video que lo estoy realizando simplemente es para aclarar dudas o para realizar ejemplos en este tema, ¿está bien? Entonces, aquí tengo un dibujito de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados entre estas dos líneas. Aquí le voy a poner 90 grados para que nos demos cuenta. Dice que el lado más largo, esta línea más larga se le llama hipotenusa. Y si no se nota a simple vista, si no nos damos cuenta cuál es la hipotenusa, simplemente tenemos que ubicar el ángulo de 90 grados. Y al frente de los 90 grados se encontrará la hipotenusa. Y lo vamos a representar con la letra C minúscula. Y los dos otros lados, estos lados, los vamos a llamar catetos. Y los vamos a representar con la letra A minúscula y con la letra B minúscula. Entonces, el teorema de Pitágoras nos da esta fórmula general que lo estoy encuadrando, donde dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de los catetos elevados al cuadrado. Ahora, estas dos fórmulas que se los he anotado a continuación ya resultan del despeje de la fórmula general, ¿no? Entonces, si en un problema nos está pidiendo calcular la hipotenusa, utilizamos esta primera fórmula. Si nos pide calcular el cateto menor, utilizamos la segunda fórmula. Y si nos pide obtener el cateto mayor, utilizamos la segunda fórmula. ¿Está bien? Vamos a empezar a hacer el primer ejercicio. Aquí ya tengo propuesto el primer ejercicio, que dice el cateto menor de un triángulo rectángulo mide 3 metros y el mayor 4 metros. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? Me está diciendo. Entonces, lo que yo puedo hacer para darme cuenta cómo se resuelven estos ejercicios es dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, como ustedes han visto, un triángulo rectángulo puede tener estas características, ¿no? Dice el cateto menor de un triángulo rectángulo es de 3 centímetros. Yo le voy a dibujar aquí, voy a más o menos calcular 3 centímetros. Ustedes, como van a utilizar trazalíneas, entonces ustedes lo pueden realizar de forma más exacta, ¿no? Con las mediciones correspondientes. Entonces, los dos catetos, y voy a tener este triángulo rectángulo de esa manera. Yo le voy a poner los datos que le corresponden. Por ejemplo, me dice aquí el cateto menor
si yo me doy cuenta, estos son los catetos, ¿verdad? Entonces, el cateto menor, que se representa con la letra A, yo ya le voy a poner A, el cateto menor, mide 3 metros, dice, ¿no? 3 metros. Y el cateto mayor, entonces este sería el cateto mayor, que se lo representa con la letra B, mide 4 metros. Entonces dice, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa? Me dice, ¿no? Entonces yo no sé el valor de la hipotenusa, que también se utiliza la C para nombrar a la hipotenusa. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados para que no nos olvidemos, tampoco eso. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que les he presentado hace un momento, aquí tengo la fórmula de la hipotenusa. Entonces me copio esa fórmula y empiezo a resolver el ejercicio. Dice, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto menor elevado al cuadrado más el cateto mayor elevado al cuadrado. Ahora, lo único que hago es reemplazar, ¿no? Aquí tengo hipotenusa al cuadrado es igual al cateto menor, en este caso sería 3 metros elevado al cuadrado según la fórmula, más cateto mayor 4 metros también elevado al cuadrado. Entonces esta operación es demasiado fácil. 3 elevado al cuadrado es 9, 3 por 3, 9 metros al cuadrado, más 4 por 4, 16 metros al cuadrado. Entonces ya casi voy a calcular lo que es el valor de la hipotenusa. Sumo 9 más 16, me dan 25, me da 25 metros al cuadrado. Para eliminar cuadrados voy a utilizar una regla matemática que es pues ponerlo a la raíz cuadrada, se va el cuadrado de esta manera y yo ya voy a tener el valor de la hipotenusa. Ustedes todos tienen sus calculadoras, por lo tanto va a ser muy fácil calcular lo que es la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ahí yo ya tengo el valor de la hipotenusa, entonces ustedes ya le ponen ahí en cuadradito para que yo sepa la respuesta, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio de manera rápida. Aquí me dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 8 centímetros y el cateto menor 5 centímetros. Entonces, para que yo pueda resolver este ejercicio, me parece muy adecuado pues dibujar un triángulo rectángulo. No importa si es el mismo, porque hay triángulos rectángulos de en diferente posición, se puede decir, ¿no? Pero la misma estructura. Entonces dice que el cateto menor vale 5 centímetros, la hipotenusa vale, no sabemos, y nos está pidiendo cuánto mide el cateto mayor, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. A ver, vamos a dibujar aquí el cateto mayor, que sería así. Bueno, si es cateto mayor, obviamente va a ser un poquito más larga la línea que el cateto menor, ¿no? Ahí que tenemos que tomar en cuenta eso para poder dibujar un buen triángulo rectángulo. Ahora voy a dibujar la hipotenusa, que sería de esta manera. Listo. Entonces aquí nos damos cuenta que este es el ángulo de 90 grados y al frente tenemos a la hipotenusa. Entonces la hipotenusa ustedes ya saben que lo podemos representar con la letra C. Eso aquí me dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a 8 centímetros. Y el cateto menor, dice, ¿verdad? El cateto, bueno, aquí como que no nos damos cuenta cuál es la más pequeña de los catetos, pero bueno, ustedes eso lo van a corregir en sus cuadernos. Aquí tengo el cateto menor, que sería 5 centímetros, y el cateto mayor sería la incógnita. Entonces, ya también tenemos las fórmulas despejadas. En la primera presentación ya les había mostrado, aquí está. Como yo estoy buscando el cateto mayor, entonces me copio la tercera fórmula, ¿verdad? Esta fórmula. Entonces digo cateto mayor
me anoto, cateto mayor elevado al cuadrado va a ser a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto menor elevado al cuadrado. Ahora simplemente voy a reemplazar el cateto mayor, no sé cuánto vale, pero es lo que voy a descubrir. Tengo el valor de la hipotenusa, sí, hipotenusa es igual a 8 centímetros elevado al cuadrado menos cateto menor, que sería 5 centímetros elevado al cuadrado. Simplemente hago operaciones matemáticas. Aquí digo 2 veces 8, 8 por 8, 64 sería, menos, bueno, la unidad de medida no hay que olvidarse, menos 5 por 5, 25 centímetros. Listo. Ahora, esta es una diferencia, tengo que restar, ¿verdad? 64 menos 25 igual, me sale 39 centímetros al cuadrado. Entonces, para eliminar los cuadrados, ustedes ya saben la metodología, lo voy a elevar a la raíz cuadrada, ahí se va, y voy a tener la respuesta de la siguiente manera. 39 saco su raíz cuadrada y me sale 6, solamente vamos a utilizar un decimal, entonces sería 6,2, ¿verdad? 6,2 centímetros. Entonces, esto sería la respuesta del cateto mayor, ¿no? Entonces, ahí sí te lo voy a poner 6,2 centímetros. Ahora, si la pregunta no viene de manera literal, sino simplemente viene directamente el dibujito, ustedes ya tienen que darse cuenta cuál es el cateto mayor, el menor y la hipotenusa. A simple vista la hipotenusa yo ya sé cuál es, ¿no? Entonces voy a decir que la hipotenusa C es igual a 5 centímetros. Aquí tengo que ver cuál de las líneas es más larga y cuál es la más pequeña para poder identificar el cateto mayor y el menor. Entonces yo a simple vista veo que esta es la más larga, entonces le voy a poner cateto mayor. Y lo que tengo que buscar es el cateto menor. Ya ustedes saben que aquí tengo todas las fórmulas correspondientes. En este caso voy a buscar el cateto menor, por lo tanto voy a utilizar la segunda fórmula. Entonces voy a decir que el cateto menor, voy a anotar cateto menor al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto mayor. Simplemente voy a realizar las mismas operaciones que ya he realizado anteriormente. Voy a decir cateto menor al cuadrado es igual a la hipotenusa, que vale 5 centímetros elevado al cuadrado, menos cateto mayor, 4 centímetros elevado al cuadrado. Hago operaciones matemáticas simplemente, 5 por 5, 25 centímetros al cuadrado, menos 4 por 4, 16 centímetros al cuadrado. Listo, ya casi tengo el valor de este triángulo rectángulo. 25 menos 16, ¿cuánto me sale? 9 centímetros al cuadrado. Para poder hacer desaparecer los cuadrados, entonces voy a aplicar esta regla matemática que es elevar a la raíz cuadrada. Entonces ahí ya tengo el valor del cateto menor, ¿no? Agarran sus calculadoras y bueno, sacan la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? El cateto menor vale 3 centímetros. Eso sí que no hay que olvidarse de la unidad de medida. Bueno, espero que este video les haya servido mucho. Después de ver el video y ver las aclaraciones, ustedes tienen una responsabilidad muy importante de realizar esta tarea que ya está propuesto aquí. Tenemos 5 ejercicios de manera en forma de problemas y 3 ejercicios en forma de gráficos, ¿no? Directamente, donde tienen que identificar cuál es el cateto menor, cuál es el cateto mayor, de acuerdo a lo que ven, ¿no? Visiblemente. Entonces, eso sería todo, jóvenes y señoritas. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.